Rojas, soy residente de primer año de la Universidad Simón Bolívar y pues en el día de hoy la idea es compartir con ustedes la charla de vacunación en pediatría. Pues espero que sea de gran provecho, es algo extensa, así que pues voy a tratar como de decir las cosas más relevantes, más puntuales. Cualquier pregunta que tengan, cualquier duda, pues bueno, ahí estamos en la disposición de resolverlas. No sé si Camilo, tú eres el que llevas el control de la asistencia, ¿cierto? Ustedes se encargan de eso, ¿cierto? Sí, doctor. Listo, perfecto. Bueno, entonces vamos a dar inicio. La idea pues, de esta charla es poder hablar sobre las generalidades de estas vacunas, cuáles son los mitos y realidades de la misma, cómo es el proceso de almacenamiento y manipulación de las vacunas, cómo es su administración, cómo se maneja el dolor y cuál es el calendario de vacunación actual pues, en Colombia. Entonces, como modo de introducción, cuando hablamos pues, de la definición de las vacunas, el Manual de Vacuna de Latinoamérica nos dice que es ese producto biológico pues, que se utiliza para conseguir una inmunización activa artificial. Así como la Organización Mundial de la Salud pues, nos dice que es cualquier preparación que es destinada pues, para generar una inmunidad contra una enfermedad, estimulando la producción de los anticuerpos. En la siguiente tabla, pues que es una tabla extraída del boletín de la Organización Panamericana de Salud. Este es un boletín que fue reportado, que nos reporta las coberturas de vacunación pues, para los meses de enero y junio del 2023. Y pues podemos observar del lado izquierdo, pues las barras que podemos ver de ese lado, pues nos muestra cómo ha sido la cobertura en ese rango de años, desde el 2016 hasta el 2020, y nos los comparan con las coberturas actuales de Colombia para la fecha pues, de la publicación del boletín. Y pues lo que nos dice es que previo a la pandemia, las coberturas tenían un porcentaje pues mayor, aproximadamente alrededor de un 95-90%, a diferencia pues de la actualidad, después de esa pandemia, digamos que se ha generado como temor por parte de las personas, de la población, para la administración de las vacunas, lo cual ha disminuido su cobertura. Entonces, aparte de esto, esa misma Organización Panamericana de la Salud nos publica esta alerta epidemiológica de sarampión en la región de las Américas, que fue publicado en este año para la fecha del 29 de enero, pues lo cual nos dice que realmente esta problemática de lo que es las coberturas de las vacunas, no solamente es aquí a nivel de Colombia, sino también a nivel de las Américas. En cuanto a las generalidades, pues digamos que vamos a tratar de abarcar en esta lo que es la inmunidad, cómo se clasifican las vacunas, cuáles son los momentos, intervalos y espaciamientos de la misma, las propiedades que éstas tienen, cuáles son sus beneficios y cuáles son sus reacciones adversas. Entonces vamos a empezar hablando de qué es la inmunidad, y no es más que ese mecanismo de defensa que le va a permitir a nuestro organismo defendernos pues, de cualquier o de diferentes pues, patógenos. Esta a su vez se va a dividir en lo que es la inmunidad innata, o también llamada inmunidad natural, y tenemos lo que es la inmunidad adaptativa, también llamada inmunidad adquirida. Esa inmunidad innata o natural, digamos que esta es como la primera línea de defensa que tenemos nosotros, que tiene nuestro organismo. La respuesta de esta se caracteriza porque esta va a ser más rápida, va a ser inmediata, se va a generar en los primeros minutos, las primeras horas después de la exposición, pero esta no va a tener memoria. Es decir, esta no va a requerir de tener un conocimiento previo o de tener un contacto previo con ese microorganismo al cual se va a enfrentar, porque al final él, pues, sea cual sea, va a actuar de la misma manera. La inmunidad adquirida, digamos que este es esa inmunidad que se va a dar o que va a surgir durante todo el ciclo de vida, durante todo el tiempo de vida de la persona, y se genera después de una exposición. A diferencia de la inmunidad innata, esta inmunidad adquirida, digamos que va a ser más lenta, va a ser más tardía, se va a desarrollar en días, a semanas, y esta sí va a tener memoria, o sea, va a ser más específica, va a reconocer ese microorganismo que antes estuvo expuesto. Esa inmunidad adquirida, a su vez, pues se va a clasificar en lo que es activa y lo que es la inmunidad pasiva. Entonces, esa inmunidad activa es aquella
protección que se va a producir por el propio sistema inmunológico de una persona, a diferencia de la inmunidad activa, que es aquella que se va a como a generar o a producir inmediatamente, pues posterior a una infección, y la protección de esta va a ser temporal. Entonces, por ejemplo, cada una de estas se va a dividir en lo que es natural y en lo que es artificial. No sé si ustedes recuerdan esa parte. Lo que es la inmunidad natural de la activa hace referencia a aquellos anticuerpos que se van a desarrollar en respuesta a una infección. A diferencia de la inmunidad artificial activa, que son aquellos anticuerpos que se van a desarrollar en respuesta, pero a una vacunación. A diferencia de la pasiva, que igual que la activa, se clasifica en natural y artificial. La natural son esos anticuerpos que son de la madre al bebé por medio de la lactancia materna. Y la pasiva son esos anticuerpos que van a ser transferidos por medio de la transfusión de inmunoglobulinas, por ejemplo. ¿Alguien tiene activado el micrófono? Bueno, entonces, en esta imagen, pues podemos observar cómo es todo ese proceso de inmunidad innata y cómo es todo el proceso de inmunidad adaptativa. Como ven en la barra de abajo, pues nos dice como más o menos ese tiempo que transcurre en que se dé una y otra. Y por ejemplo, la inmunidad innata, el tiempo es más corto, como lo dijimos inicialmente, de minutos a horas. Inclusive, pues ella nos habla de las primeras 12 horas para que posteriormente se dé la inmunidad adaptativa. Cada una va a tener unos componentes, por ejemplo, la inmunidad innata en este caso va a tener unas barreras epiteliales y va a tener unos elementos celulares. Entonces, esas barreras epiteliales, ¿cuáles serían? Bueno, empezando pues porque las barreras epiteliales va a ser esa primera línea de defensa que va a tener nuestro cuerpo, y digamos que la función principal que esta va a tener es como bloquear o impedir que ese microorganismo pueda entrar. Entonces, esta va a estar compuesta por, o se va a dividir en barreras epiteliales estructurales y mecánicas. Las estructurales, ¿cuáles serían? La piel, las mucosas y pues las mecánicas. Si hablamos, por ejemplo, del aparato respiratorio, tenemos los cilios, las vellosidades, lo que es el moco, la tos, todo eso son mecanismos de defensa. Por otro lado, en la inmunidad innata también vamos a encontrar pues los elementos celulares, y pues dentro de estos elementos celulares pues vamos a encontrar pues como muy importante los fagocitos. Entre esos vamos a encontrar lo que son los neutrófilos, los monocitos, los macrófagos, así como también tenemos las células de natural killer. Digamos que las células de natural killer es como ese punto intermedio entre lo que es la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa, y pues la función que ella tiene principalmente es generar lisis de células infectadas. Tenemos también los elementos del complemento, que la función de ella es destruir y opsonizar el microorganismo. Entonces, posteriormente pasa todo este proceso de inmunidad innata, pasamos a lo que es la inmunidad adaptativa, la cual también va a tener, digamos que unos componentes, tanto celulares como humorales, y entre los humorales, pues vamos a tener los que son mediados por los linfocitos B y los celulares que van a ser pues mediados por los linfocitos T. Esos linfocitos B, ¿qué hacen? Pues ellos lo que van a hacer es protegernos contra microorganismos que son extracelulares y las toxinas de la misma. A diferencia de los linfocitos T, que lo que hacen es que nos protegen, pero contra microorganismos intracelulares. Entonces, ambos van a tener como un proceso de expansión clonar, y esos linfocitos B a la final van a terminar en anticuerpos y los linfocitos T en células T efectoras. En esta imagen, pues digamos que es como todo ese esquema o toda esa respuesta que va a haber una vez nosotros administramos pues la vacuna. Entonces, lo que ustedes ven en la jeringa, que son como unas bolitas naranjaditas, ellas hacen referencia al antígeno proteico de la vacuna. Entonces, digamos, tenemos la vacuna, vamos a administrarla por vía intramuscular. Una vez se administra por el músculo, se inyecta el músculo, ese antígeno proteico, vamos a ver si me sale esto aquí. ¿Cómo es que uno pone? No sé. Quería sacar como para señalar, pero no sé cómo hacerlo. Bueno. Pero sí están viendo la imagen, ¿cierto? Hola. Sí, se logra ver. Okay. Sí, profe, sí se está viendo.
Listo, perfecto, gracias. Entonces, una vez ese antígeno proteico es inyectado al músculo, ¿qué es lo que va a pasar? Ella va a dirigirse hacia lo que son las células dendríticas. Estas, pues a su vez, van a ser activadas a través de estos receptores que vemos nosotros acá, que es las iniciales que ustedes ven como PRR, que hace referencia a los receptores de reconocimiento proteico. Y digamos que ellos se van a activar ante señales de peligro, como diciendo, bueno, algo extraño llegó, esto no es reconocido, esto es nuevo, entonces coge y se activa esos receptores de reconocimiento proteico y van a traficar todo esto hacia lo que son los ganglios linfáticos. En estas células dendríticas vamos a encontrar unos complejos, que es este que ustedes ven como MHC clase 3, que no es más que el complejo mayor de histocompatibilidad, que lo que hace es presentarle a las células T el péptido de antígeno de la vacuna. Entonces se lo presenta a las células T gracias a estos receptores, que son los receptores de células T, que son las iniciales que ustedes ven como TCR, y estos a su vez, por medio de las células de helper, van a producir o van a darse como células B. Esto gracias a estos receptores de células B, que es las iniciales de BCR. Posteriormente se da todo este proceso, pues se va a presentar lo que es la proliferación de estas células B y a su vez se va a dar la maduración de los anticuerpos, que estos van a ser, pues digamos que divididos en lo que son las células de memoria y las células plasmáticas. Estas células plasmáticas, ellas van, digamos que van a tener como un tiempo en el organismo donde ellas van a estar presentes y al final van como a permanecer en este nicho a nivel de la médula ósea y se activan nuevamente cuando otra vez pues la infección se presenta. Las células de memoria, ellas pues pasa algo similar. La diferencia pues es que es más, digamos que el tiempo en que ellas van a estar presentes va a ser pues aproximadamente pues a nivel plasmático con unas 2 semanas posteriores a la administración pues de la vacuna o la exposición a ese agente. Entonces, en cuanto a las propiedades, pues ya de generales de las vacunas, vamos a encontrar que estas se van a caracterizar por tener unas propiedades de inmunogenicidad, de seguridad y de estabilidad. Entonces, entre esas propiedades de inmunogenicidad, hace referencia a esa capacidad que tiene la vacuna de generar una respuesta inmunitaria protectora con la mayor duración posible frente a un antígeno vacunal. La seguridad, pues digamos que las vacunas previamente deben pasar por procesos de estudios, formas, digamos que ensayos clínicos, pasan por todo ese proceso pues para poder decir, bueno, esta vacuna es segura, para poder ir a la población y para poder empezar su administración. ¿Qué pasa con esto? No, a pesar de que de pronto ya se hicieron estudios, ya pasó por todos los procesos de seguridad y ya está apta para su administración, ella aún sigue en proceso de vigilancia. Es decir, estamos como pendientes de que posterior a que esa vacuna ya se esté administrando a la población, si esta puede generar algún efecto secundario, algún paciente, si de pronto hubo algún cambio en la vacunación. Es como que no solamente es, bueno, ya la coloqué, ya pasó su proceso de seguridad, sino que posterior a que continuamos su administración a la población sigue siendo, se sigue siendo la vigilancia de la misma. Ya cuando hablamos de la estabilidad, pues hace referencia a la propiedad que tiene ella de mantenerse en un tiempo, o sea, las propiedades que se mantienen en un tiempo y condiciones de conservación determinadas, a todo el proceso de conservación de la misma. Estas vacunas pues van a clasificarse según el tipo de antígeno, vamos a clasificarlas en lo que son Se le fue el audio.
Hola, no sé qué pasó, creo que fue el internet. Déjeme y ya vuelvo a compartir. Me quedé hablando sola. Esta parte la escucharon. No. No, señor. Bueno, vamos a repetir entonces. ¿Sí están escuchando, cierto? Sí, señora. Okay. Entonces tenemos, bueno, estas son dadas pues por, o digamos que pasa por varios cultivos pues para poder ya ser procesada. Y pues ejemplo, estas vivas atenuadas vamos a tener lo que es la vacuna de la BCG, por ejemplo. Además de esto tenemos las muertes inactivas, las cuales estas vacunas pues por lo general a diferencia de las otras no van a generar enfermedad, ni siquiera esos pacientes que están inmunocomprometidos. Estas muertes inactivas se caracterizan porque de ellas vamos a requerir diferentes dosis, no solamente una sola, como por ejemplo la vacuna del polio o la vacuna de la influenza, el neumococo, que son vacunas que requieren de diferentes dosis, porque cuando administramos la primera dosis de la vacuna, lo que estamos haciendo es como preparando ese sistema inmunológico y ya con las siguientes vacunas sí vamos a permitir de que se dé el desarrollo de las respuestas ya de inmunidad protectora. Por otro lado, vamos a tener la clasificación de lo que es las subunidades. Estas subunidades hacen referencia a aquellas vacunas que van a contener una parte de la bacteria o del virus. Las recombinantes se caracterizan porque son obtenidas a través de un antígeno proteico insertados y las reabsortantes porque estas se obtienen mediante lo que son técnicas de biología molecular del antígeno. Entonces, por ejemplo, tenemos las monovalentes, polivalentes y las combinadas. Las vacunas monovalentes son aquellas que, digamos que son preparadas con un solo serotipo o serogrupo de un microorganismo. Las polivalentes son aquellas que son preparadas o elaboradas con varios serotipos o varios serogrupos de un microorganismo. Y tenemos las que son las combinadas. Esas combinadas son, digamos que son preparaciones de 2 o de más antígenos, pero de diferentes microorganismos. Y tenemos la otra clasificación que es según la conjugación, en si estas son conjugadas o no conjugadas. Las vacunas conjugadas son combinaciones de antígenos que se dan y las vacunas no conjugadas, pues estas se van a caracterizar porque la composición de estas vacunas es de un solo antígeno. Ejemplo de esta tenemos, por ejemplo, las vacunas del toxoide. Entonces, estas vacunas van a tener sus beneficios. Entre esos vamos a encontrar pues unos beneficios inmediatos, unos objetivos inmediatos que es prevenir enfermedades
No solo. Se fue el audio y la imagen. Ya se puede ver. Sí, señora. Qué pena, yo creo que es el internet lo que está fallando, pero bueno. Las vacunas, no sé si esta parte yo se las escucharon, la de la clasificación, sí es cierto. Los beneficios. Allí vamos, allí vamos. Ok, o sea que no avanzamos casi. Bueno, entonces en los beneficios vamos a encontrar unos objetivos que son inmediatos, que no es más que prevenir las enfermedades, no solamente a una persona, sino también a la población en general. Y posterior a la administración de esta vacuna, vamos a encontrar de que ellas también van a generar o van a favorecer en el control de la transmisión de infecciones, eliminación de enfermedades y como tal erradicar el patógeno. Entonces ellas van a tener unos momentos, unos intervalos y unos espaciamientos. Vamos a encontrar de que el intervalo para colocar una vacuna y otra, digamos que la dosis no debe administrarse antes de las edades que correspondan, ni tampoco en un tiempo inferior al que corresponda. Es decir, si yo tengo un tiempo estipulado para la administración de una vacuna que es de un mes, yo no puedo hacerlo antes. ¿Por qué? Porque se supone que si yo hago eso, estaría interfiriendo en la respuesta y en la protección de los anticuerpos. Pero van a haber unas excepciones. Es decir, si yo voy a colocar puedo administrar una vacuna hasta 4 días antes de las edades o intervalos mínimos, pero para no perder la oportunidad de vacunar. Es decir, ese paciente que es de alto riesgo social, que yo sé que no va a volver, que de pronto asistió a una cita de control, de crecimiento y desarrollo, 4 días previo a la fecha que corresponde o a las edades que corresponde, pues yo puedo hacer la excepción en ese caso, siempre y cuando esté documentado realmente el alto riesgo social. Si, por ejemplo, es un paciente que tiene un esquema de vacunación tardío, que ya ese esquema es súper diferente, entonces en esos casos también es una excepción, o viajes internacionales que también, de acuerdo al sitio, pues también tiene un esquema distinto. Cuando vamos a administrar vacunas simultáneas, digamos que casi todas se pueden administrar en la misma visita, especialmente a los 2, 4, 6 meses que se colocan varias vacunas, pero también vamos a encontrar unas excepciones. Esas excepciones van a ser en las asplenias funcionales
o anatómicas y en pacientes con VIH, especialmente cuando voy a administrar vacunas como el Prevenar 13, que es la antineumocócica conjugada, y la Menactra, que es la meningocócica conjugada, o Menactra 13 con Pneumovax 23. Entonces, digamos que hay como unas recomendaciones si el paciente requiere la administración de estas vacunas. Por ejemplo, lo que nos dicen es que debo administrar primero la vacuna de Prevenar 13 y después es que voy a colocar la siguiente, o sea, la Menactra, porque se supone que esta puede interferir con los efectos de la otra. Es decir, si coloco primero la Menactra, puede que interfiera con los efectos que esta puede generar o la protección que esta puede generar. Entonces, si el paciente requiere Prevenar 13, cuando yo vaya a colocar la Menactra debe pasar por lo menos un mes. Si voy a colocar la Prevenar 13 y el Pneumovax, primero él se coloca la Prevenar 13 y el Pneumovax se indica por lo menos 2 meses o inclusive un año posterior para su administración. Entonces, las vacunas que son vacunas vivas, si yo voy a colocar vacunas no simultáneas, se considera que las vacunas vivas que son administradas por vía parenteral, que no se vayan a administrar el mismo día, el tiempo entre una y otra debe ser por lo menos 4 semanas o más de diferencia, no antes. Si son vivas que se vayan a administrar por vía oral, estas sí se pueden administrar de Se le fue el audio. Entonces, de las reacciones adversas vamos a encontrar lo que se llama ESAVI. El ESAVI no es más que esas situaciones en las que, en las que va a haber, digamos que, inconvenientes en cuestiones de la salud que no son de forma intencional, ¿sí? Son efectos adversos que se van a generar posteriores a la vacuna. Entonces, estos se van a clasificar según su gravedad y se van a clasificar según su extensión. Entonces, según su gravedad, vamos a tener las No se está escuchando nada. ¿No me escuchan? Yo lo escucho, pero no tiene imagen. No se estaba escuchando nada. No se estaba escuchando nada. Bueno, entonces tenemos que las reacciones adversas hacen referencia a los ESAVI, que son todas esas situaciones de salud desfavorable o no intencional que ocurre posterior a la administración de una vacuna. Estas se van a clasificar según su gravedad y según su extensión. Según su gravedad tenemos las no graves y las graves. Las no graves se van a clasificar en leves y moderadas. Las leves son aquellas en las que se van a presentar signos y síntomas que van a ser, digamos que fácilmente tolerables, o sea que yo les puedo observar en casa, que no va a requerir hospitalización ni nada. Las moderadas, pues pueden requerir tratamiento farmacológico
como por ejemplo el acetaminofén, donde como observamos cómo va el proceso, puedes quedarse en casa también en observación, tampoco requiere hospitalización. Y las graves, si son ya aquellos pacientes que requieran hospitalización, que tengan riesgos de muerte, discapacidades o fallecimiento. Eso hace referencia a los ESAVIS graves. Según la extensión, pues vamos a encontrar las locales, las sistémicas y las neurológicas. Entre las locales, pues tenemos el eritema, el dolor, la sistémica, la fiebre, el malestar general, sí, algunos les da dolor pues, en las extremidades, y las neurológicas, pues algunos pueden presentar convulsiones. Entonces, aquí vamos a encontrar pues, los tipos de SAVI, pero de acuerdo a la causa específica. Por ejemplo, aquellos eventos que vayan a estar relacionados con la vacuna o cualquiera de sus componentes sería el primer tipo de SAVI por causa específica. En este, digamos que la reacción va a estar causada o va a estar dada por ya sea uno o más componentes de esta vacuna o las propiedades de la misma. Los eventos relacionados con una desviación de la calidad del producto. Aquí va a estar dado ya sea por uno o más defectos de la calidad de ese producto o del dispositivo en el que yo lo voy a administrar, o sea, la jeringa, por ejemplo. Tenemos los eventos relacionados con el error programático. Estos van a estar causados por una inadecuada manipulación, prescripción o administración de la vacuna. Que no haya, por ejemplo, una adecuada asepsia, antisepsia antes de administrarla. Si es una vacuna que requiere aspiración antes de administrarla y no lo hagan, pues digamos que ahí es donde se presenta este tipo de SAVI. Tenemos como cuarto aquellos eventos que son dados por estrés, que tuvo lugar inmediato, ya sea antes, durante o después de que yo administro la vacunación. Es decir, esos pacientes que de pronto les da ansiedad previo a la misma, por lo general se caracteriza porque afecta más que todo a la población joven. Y tenemos como quinto los eventos que son coincidentes. Es decir, digamos que coinciden casualmente con la administración de la vacuna, pero no están relacionados con la misma. Un cuadro febril, un virus, y que casualmente coincide con esta, pero que no está relacionado con la misma. Y tenemos los eventos que no son clasificables, es decir, esos eventos, digamos que no cumplen ninguna de las anteriores. En esta tabla pues podemos observar lo mismo que anteriormente les dije, pero abajo nos muestra como esos ejemplos referente a cada uno. A la primera, que es la reacción que está relacionada con el contenido de la vacuna, tenemos que esos pacientes pueden presentar enrojecimiento, dolor, tumefacción en el hombro, después de la administración de las vacunas. Como segundo, que es el defecto de la calidad, que tenemos como ejemplo la insuficiente inactividad del virus. Por ejemplo, daña el ejemplo de la vacuna del polio. En cuestiones del error por la administración de la vacuna, ya sea infección en la zona por algún vial contaminado, porque no hubo un adecuado lavado de manos previamente. Los que están relacionados con la ansiedad, pues tenemos el ejemplo de los síncopes vasovagales tras la colocación de la vacuna en esta población de adolescentes, y los eventos coincidentes, que son fiebres que son causadas por alguna infección precedente o coincidente. Vamos a encontrar unas contraindicaciones que van a ser contraindicaciones permanentes, generales, que en esta tenemos las reacciones alérgicas anafilácticas a una dosis previa de una vacuna o algún componente de la misma. Tenemos, por ejemplo, las encefalopatías no atribuibles a otras causas que aparezcan 7 días posteriores a la administración de una vacuna. Si, por ejemplo, el paciente tiene resolución antes de la semana de estos síntomas neurológicos, yo puedo individualizar la colocación de nuevamente una vacuna que tenga componente de toferina. Y aquellos pacientes que tengan historia previa de invaginación intestinal, por ejemplo, aquellos pacientes que se le coloca vacuna del rotavirus, en estos casos, pues también sería una contraindicación permanente. Vamos a tener unas contraindicaciones que van a ser temporales. Entre esas contraindicaciones temporales tenemos lo que son el embarazo. En este caso, recordemos de que se contraindica la administración de vacunas vivas atenuadas, porque estas van a tener riesgo de generar lesiones en el desarrollo del recién nacido. Tenemos los pacientes inmunocomprometidos, pues a estos también hacen parte de las contraindicaciones temporales. Pasa algo similar como en las embarazadas. No
se recomienda en estos casos la administración de vacunas vivas atenuadas porque digamos que puede provocar enfermedades o presentaciones más graves en estos pacientes. Enfermedades agudas, en estos casos se contraindica de forma temporal también la administración de la vacuna, mientras pasa, pues digamos que el curso de la enfermedad en su momento. Tenemos, por ejemplo, pacientes con crisis asmáticas, pacientes con cardiopatías o con alguna alteración de nefropatía, pero que en su momento esté descompensado, pues en ese caso se contraindica, pero una vez se resuelva, digamos que esta enfermedad aguda, podemos administrarla. Y la otra, pues, son las edades del paciente. Como sabemos, hay vacunas que está estipulado el grupo de edad, ya que esta, por ejemplo, el ejemplo que encontramos en la literatura es el de la vacuna de la triple viral, la cual esta vacuna no podemos colocarla antes de los 12 meses. Entonces nos dicen de que esta está contraindicada de forma temporal. ¿Por qué? Porque esta puede interferir en lo que son los anticuerpos maternos y no induce o no se genera una respuesta inmunológica pues de forma completa. Vamos a encontrar unos casos en los que vamos a tener precauciones, es decir, no está contraindicada la administración, pero sí hay que tener como en cuenta ciertos aspectos o vigilancia en estos pacientes. Trastornos neurológicos progresivos, historia de síndrome de Guillain-Barré, historia de reacción de hipersensibilidad tipo ARTU, aquellos pacientes con enfermedades crónicas o de inmunosupresión y alergias anafilácticas al huevo. En estos casos vamos a tener solo precauciones. Hay unas contraindicaciones que son no válidas, que siempre escuchamos como que en estos pacientes no se coloca la vacuna, pero en realidad son no válidas y entre esas vamos a tener enfermedades leves, alergias no anafilácticas, alergias a productos no precedentes de las vacunas, terapias antimicrobianas, lactancia materna, contacto doméstico de personas embarazadas o inmunodeprimidas o partos prematuros y prueba cutánea tuberculina. Entonces, digamos que para lo que es todo el proceso de transporte, de manipulación, conservación de la vacuna, vamos a encontrar algo que se llama cadena de frío. No sé si alguno quiere participar y hablar de pronto sobre la cadena de frío, qué sabe, qué ha leído. ¿Qué están escuchando? Sí, Doc, sí le estamos escuchando. ¿Alguno que quiera participar? Doc, la cadena de frío es como una serie de condiciones que debe tener el producto, en este caso, pues las vacunas, como para que mantengan sus condiciones desde que salieron del laboratorio hasta que llegan al sitio donde se van a aplicar, y aún así cuando se van a aplicar tienen que estar refrigeradas para que pues no se dañen. Así es. Exactamente, esa es la cadena de frío. Es todo ese proceso que pasa esa vacuna, desde el momento en que se distribuye, se transporta, se hace la manipulación de la misma. Ahí también hacemos referencia a la conservación de esta y al almacenamiento que se tenga. Entonces, nos habla de que la temperatura en que estas vacunas deben estar entre más 2 grados centígrados a más 8 grados centígrados. Entonces, en cuestiones del transporte, pues nos habla de que hay unos requisitos para poder cumplir este proceso de transporte, y es, primero, respetar y hacer cumplir las normas que recomienda el laboratorio quien fabricó esa vacuna. Deben haber unos contenedores especiales para el transporte de las mismas y siempre se deben registrar los datos. Desde el que sale, desde el sitio que sale, de dónde salió, cuántas vacunas salieron, en qué tipo de transporte va, o sea, toda la información, hora, fecha, debe estar siempre registrada. Entonces, como les dije, eso va a tener para su transporte unos contenedores especiales que son los que vemos ahí en las imágenes, vehículos de frigoríficos, contenedores isotérmicos, neveras portátiles, portavacunas y acumuladores de frío. Y digamos que ellos van a tener como, específicamente son como para zonas, por ejemplo. Las portavacunas, si ustedes se recuerdan, pues eso por lo general se ve en aquellas campañas de salud que se hacen como en zonas más alejadas, en las que de pronto no se puede transportar una nevera,
pero sí podemos hacerlo con portavacunas. Y es importante también el registro de la temperatura, especialmente también en los hospitales, no solamente en el vehículo en el que se va a transportar, sino también en las entidades en las que trabajamos, que siempre podemos observar de que vamos a encontrar esas neveras que son solamente para las vacunas, no para meter alimentos, que por lo general se suele hacer. Así como también, si ustedes observan o recuerdan, que esas neveritas siempre también tienen como su hojita, donde constantemente se tiene que hacer el registro de que la temperatura es la adecuada, de que no hay ningún cambio con ellas. Y si por algún motivo hay algún daño de estas neveras, debe ser reportado de forma inmediata. Entonces, para la conservación de estas vacunas, bueno, ya le dije lo de la temperatura, siempre debe mantenerse en su embalaje original para protegerlos de la luz, porque puede interferir pues en toda el componente de la misma. No se debe utilizar después de la fecha de caducidad, entonces siempre miramos fecha de vencimiento del medicamento, así como miramos la fecha de cualquier medicamento, también hay que mirar la de las vacunas. Y siempre debe haber como un contacto con esa persona que comercializa esa vacuna por si en algún motivo o razón salió del mercado o se registraron muchos efectos adversos con esa vacuna, ¿sí? Por si acaso hay algún cambio. En cuestiones del almacenamiento del frigorífico, siempre tratar de que esté fuera de las fuentes de calor, no debe tener luz directa, tratar de que no queden en las puertas las vacunas, porque se considera pues que ahí el frío es menor, no se puede estar abriendo y cerrando, no se puede estar desconectando, siempre se debe garantizar una adecuada corrección eléctrica de este frigorífico y se debe descongelar cada 6 a 12 meses. Bueno, en cuestiones de la distribución, bueno, ya como les dije, los envases no deben tocar las paredes, se debe colocar siempre, tratar de colocar las vacunas o de ubicarlas de forma organizada, de acuerdo al tipo de vacuna, el lote de vacuna, digamos que las que se usan más frecuentemente, siempre tratar de dejarlas en la parte de arriba, para no estar moviendo, sacando, porque ustedes saben que siempre se debe conservar la temperatura de esta. Entonces, ya en cuestiones de la administración de la vacuna, siempre se debe garantizar una capacitación y una educación a ese personal de salud, el cual se va a hacer cargo de la administración de estas vacunas, siempre hacer la evaluación necesaria de las vacunas, explorar antes de administrar las vacunas cuáles son las contraindicaciones de la misma, cuáles son las precauciones que debemos tener, educar a los padres, porque esto también es importante, que eduquemos a los padres sobre la vacuna y por qué es necesario colocarla, siempre explicarle qué vacuna le vamos a colocar, cuáles son los efectos que el paciente pueda presentar, en qué momento deben consultar a un servicio de urgencia. Y bueno, esas son las instrucciones que posteriormente le daríamos al paciente. Entonces, al momento de hacer la administración de la vacuna, debemos tener un adecuado control de infecciones, es decir, lavado de manos adecuado, uso de guantes, siempre leer primero el carnet, bueno, tiene tanta edad, le corresponde tal vacuna, antes de administrar, leer qué es la vacuna correcta, porque a veces hay vacunas que de pronto el envase es similar, así para que no vayan a haber errores en el momento de su administración. Siempre mirar la fecha de vencimiento y pues elegir los suministros que se vayan a requerir de forma correcta. Después que colocamos la vacuna, digamos que van a haber pues ciertas recomendaciones. Estos son no más que las recomendaciones que le vamos a dar al familiar. Hay vacunas que por lo general, especialmente las vivas atenuadas, son las vacunas que va a manifestar el paciente fiebre, va a presentar fiebre. Si es un niño que aún recibe lactancia materna, pues la recomendación es no suspender la lactancia materna, siempre mantenerlo hidratado, tratar de no cubrirlo con tanta ropa y pues dar como las pautas de cómo administrar la medicación, cuál es la dosis que le corresponde según su peso y en qué caso pues consultar el servicio de urgencia si es una fiebre de difícil manejo, que a pesar de la administración del antipirético pues el paciente sigue presentando fiebre o que presente algún signo de alarma,
Por ejemplo, que no coma ni beba nada, que todo lo vomite, que tenga alteraciones neurológicas, es decir, que convulsiones, esos son motivos para consultar a un servicio de urgencia. Entonces, son recomendaciones que debemos tener muy en cuenta porque a veces al niño los vacunan, le colocan su vacuna, el papá se va y no tiene ni idea qué va a hacer después. Bueno, papá, esto va a doler, se le puede poner rojito, le puedes colocar medio físico, o sea, todas esas cosas hay que explicar. Cuando, por ejemplo, consultamos si el nene empezó con un dolor, un eritema en el lugar de la administración de la vacuna, bueno, ya le colocaste medio físico, no mejoró, sino que empeoró, se formó su absceso o algo. Bueno, siempre explicar, digamos, que todas esas cosas que pueden suceder, porque son cosas que de pronto no se dan muy frecuentes, pero que pueden pasar. Estas son las diferentes vías de administración: intramuscular, subcutánea, intradérmica. Y pues estas son las zonas en las que se puede colocar la vacuna, en el deltoide, a nivel del muslo. Y pues la BCG, que es la que se coloca a nivel de la escápula. Pues en esta imagen lo que observamos son las diferentes vías de administración y la longitud de la aguja, en qué lugar se va a administrar, pero bueno, eso lo vamos a ir desarrollando en el transcurso de esta presentación. Entonces, el manejo del dolor nos dan ciertas recomendaciones para la administración de estas vacunas y pues nos habla de que al momento de administrarla se debe hacer de forma rápida sin aspiración. Inyectar la vacuna que causan más dolor al final, ¿sí? Para evitar de pronto que el nene se irrite y que sea más difícil la colocación del resto de las vacunas. Otra forma de manejar el dolor es que mientras se vaya a administrar la vacuna, podemos decirle a la mamá que le esté dando lactancia materna. Eso disminuye bastante el dolor. Ellos por lo general medio lloran y otra vez vuelven y se pegan al seno. Los analgésicos, pues que en este caso sería el acetaminofén, y que sea pues en un posicionamiento adecuado, una adecuada posición, en el sitio correcto, y la estimulación táctil, pero no es que vamos a estar soba que soba, sino como que en el momento y listo. Este es el esquema de vacunación actual. Eso lo encontramos en la página de la Sociedad Colombiana de Pediatría. ¿Me están escuchando, verdad? Sí, profe. Sí. Listo. Entonces, este es el esquema de vacunación. Yo se la voy a pasar a Camilo para que ustedes tengan a la mano este PDF donde encuentran la actualización del esquema de vacunación. Entonces, vamos a ir desglosando cada una de estas vacunas. Y digamos que de pronto lo que tenemos que tener en cuenta son estos cambios. Estas son las actualizaciones que se hicieron. De todo lo que les mostré ahorita, estas son las actualizaciones que se hicieron. Entonces, por ejemplo, esto lo deben tener muy en cuenta. El refuerzo de la triple viral. Entonces, la dosis de los 5 años, que anteriormente era los 5 años, ahora se coloca a los 18 meses. Entonces, por ejemplo, si el niño no ha cumplido 5 años todavía, yo se la puedo colocar. Es decir, tiene 3, tiene 4, se la puedo administrar. El refuerzo con la pentavalente se incluyó porque antes no estaba, antes se colocaba hasta los 6 meses y ya, entonces ahora se incluyó a ese esquema de vacunación el refuerzo de los 18 meses. La vacuna del COVID es una vacuna que en la actualización del esquema de vacunación nos dice que se puede administrar a partir de los 6 meses de edad. Y en aquellos pacientes que tengan riesgo, o sea, que son una población de riesgo. La vacuna del VPH, a partir de octubre del 2023, pues nos dice de que se mantiene la edad de las niñas de 9 a 17 años, pero que en este caso la actualización es que se incluyó una dosis única para los niños también. O sea, que antes la VPH se colocaba varias dosis, eran 2 a 3 dosis, entonces ahora es una dosis única. Y la polio inyectable, que también se hizo a partir del 1 de octubre del 2023, se incluyó la polio inactivada, la polio inyectable, en vez de la vacuna en la administración oral, pues porque hubieron muchos registros de poliomielitis, entonces con la administración oral, por eso se hizo el cambio. Vamos a ir tratando como de desglosar cada vacuna, yo imagino que ya deben estar cansados. Entonces vamos a tratar de enfatizar, digamos que lo que ustedes más tienen que aprenderse o a tener en cuenta es, del esquema de vacunación, aprenderse su esquema de vacunación, aprenderse cuáles son los cambios que hay y lo importante de esta, por ejemplo, si tengo yo la BCG, saber qué tipo de vacuna es, cuál es la dosis y la vía de administración y en qué momento yo debo colocar, ¿sí? Entonces, la BCG es una vacuna viva atenuada.
La dosis depende de la edad. Si el paciente tiene menor de un año, administro 0.05 mililitros. Mayor de un año, 0.1 mililitros. Y la vía de administración, ya sabemos que esta es la vacuna que se coloca al nacer. Se debe tener en cuenta también el peso. Si el paciente es mayor de 2.000 gramos, se coloca. Si el paciente está en zona de riesgo también. Neonatos con madres que tengan TB pulmonar o exposición domiciliaria, pues también es una de las indicaciones para colocarlo. Recuerden que la BCG protege más o es más efectiva a la tuberculosis extrapulmonar, a un 80%. No completamente la pulmonar. O sea, la pulmonar, el paciente se puede contagiar con una TB pulmonar, pero la idea de la vacuna a veces es más protección de la extrapulmonar. Efectos adversos que pueden generar la vacuna son más efectos locales. Se puede aumentar de tamaño la zona, puede presentarse adenopatías, úlceras o acceso en la misma zona donde se coloca la vacuna. ¿Dónde está contraindicado? En esos pacientes que son inmunosuprimidos o hijos de madres con VIH. Recordemos que son vivas atenuadas y dijimos al comienzo que las vivas atenuadas debemos tener muy presente la colocación en estos pacientes inmunosuprimidos. Por otro lado, tenemos la vacuna de la hepatitis B. Estas son son vacunas muertas inactivas recombinantes. La dosis, ¿cuál es? 0.5 mililitros y la vía de administración es intramuscular. Entonces, nos aprendemos el esquema. Sabemos de que la hepatitis B colocamos una al nacer y que posteriormente vamos a colocarlo con la pentavalente. Se coloca a los 2 meses, a los 4 meses y a los 6 meses. Entonces se indica en aquellos prematuros, siempre y cuando, prematuros de peso menor de 2.000 gramos al nacer es una de las indicaciones, recién nacidos de hijos de madres con hepatitis B positiva, pues también, inmunosuprimidos, pacientes con exposición celíaca, vacunación acelerada. Tenemos efectos adversos, como todos, dolor, prurito, urticaria, fiebre, pueden presentar sintomatología neurológica como el vértigo, la parestesia, y estos pacientes pueden presentar también sintomatología gastrointestinal, puede darle dolor abdominal o diarrea. Si el paciente hace anafilaxia a la administración de esta vacuna, pues se contraindica. Si el paciente tiene fiebre elevada, pues también está contraindicada, porque ya sería una contraindicación que si ya mejoró durante pase el proceso agudo, pues no la administramos, pero posterior a esto sí la podríamos administrar. Entonces, el esquema de vacunación a los 2 y 4 meses, que sería a los 2 meses colocamos la primera dosis de la pentavalente, la primera dosis del polio, rotavirus y neumococo. Ya a los 4 meses repetimos ya la segunda dosis de las mismas. Si se dan cuenta, el tiempo que transcurre es un mes. Entonces, esta vacuna, la DPT, que previene difteria, tosferina y tétano, es una vacuna combinada. La vía de administración es intramuscular y la dosis es de 0.5 mililitros. Entonces, ya ahí está el esquema que anteriormente les nombré. Ya sabemos que el tiempo de la administración, pues, a partir de los 6 meses, pues se puede hacer un refuerzo cada 10 años. Y los efectos adversos que esta tiene son convulsiones benignas, episodios de hipotonía y por respuesta espasmos infantiles. Es decir, la DPT, los efectos adversos que más puede presentar son neurológicos. Son neurológicos lo que más puede manifestar. Si el paciente hace alergia grave, hace una reacción de anafilaxia o una encefalopatía, se contraindica o hay que tener precaución con la administración de la misma. El hemófilus influenza de tipo B, que incluye meningitis, epiglotitis, neumonía, infecciones osteoarticulares y celulitis bacterémicas, son vacunas, muertes inactivas, tienen una eficacia del 95%, su administración es intramuscular y la dosis es de 0.5 mililitros. Entonces el esquema es la primera dosis a los 2 meses, la segunda a los 4 y la tercera a los 6, con el refuerzo que está incluido, que es a los 18 meses. Ella puede hacer más efectos locales, reacciones locales, fiebre e irritabilidad, y como todas, si hay reacciones graves, alérgicas graves, se contraindica. Si el niño tiene menos de 12, o sea, el tiempo es menos a 6 semanas, también se contraindica, y enfermedades agudas moderadas o graves. Tenemos la vacuna del polio, estas son vivas atenuadas, inactivadas. Vamos a tener, cuando eran
Esperen un segundo. Bueno, entonces tenemos la dosis y la vía de administración de esta. Anteriormente teníamos la polio, que era la Sabin, y la Salk, la Sabin, que era la oral que anteriormente se administraba, con ese que les dije que ya cambió. Pues ahí está expuesta, pero ya sabemos que esta no se administra, pero es como para tener el conocimiento que anteriormente existía una vacuna oral y que era la Sabin. Ahora ya sabemos que es intramuscular, que es la Salk, y la dosis es de 0.5 mililitros, y ya sabemos que la vía es intramuscular. El esquema es la primera dosis a los 2 meses, la segunda a los 4, tercera a los 6 meses, hacemos un refuerzo a los 18 y un segundo refuerzo a los 5 años. Entonces, los efectos adversos son reacciones locales, fiebres, anorexia, las contraindicaciones son las anafilaxia, enfermedades agudas, moderadas o graves y el embarazo, porque recordemos que son vivas atenuadas. Tenemos el rotavirus, que son vivas atenuadas. La dosis puede ser oral o intramuscular, que es 1.5 cc. Y pues aquí vamos a encontrar, digamos que 2 presentaciones, que es el Rotarix y el Rotatec. Y de acuerdo a eso, pues es el intervalo, las dosis que se van a administrar. Entonces, los efectos adversos, esto también puede presentar tanto síntomas gastrointestinales como síntomas respiratorios, y debemos tener precauciones y está contraindicado en los pacientes con inmunodeficiencias graves, invaginaciones intestinales, reacciones alérgicas graves, enfermedades gastrointestinales crónicas y malformaciones congénitas del tracto gastrointestinal. Tenemos la neumococo. Esta va a prevenir neumonía, bacteremia, sepsis, otitis medias agudas y meningitis. Entonces, son una vacuna muerte inactiva, se administra intramuscular, la dosis es 0.5 mililitros y según el país se coloca la primera dosis a los 2 meses, la segunda a los 4 y la tercera a los 12 meses. Los efectos adversos que puede generar son reacciones locales, fiebre, irritabilidad y disminución del apetito en aquellos pacientes que tengan enfermedades cardíacas, respiratorias crónicas, renales o hepáticas crónicas. Está contraindicada y debo tener pues precaución en estos pacientes, al igual que las inmunodeficiencias primarias y los VIH. A los 6 meses pues colocamos la tercera dosis de la pentavalente y la de polio, y se coloca la primera dosis de la influenza. Y a los 7 meses colocamos la segunda dosis de la influenza. Entonces, la influenza es una vacuna muerta inactiva. De acuerdo a la edad es la dosis, y pues la vía es intramuscular. Entonces, esta, pues bueno, ya le dije el esquema de vacunación. En embarazadas también se coloca. Es importante que tengan el conocimiento que las embarazadas se colocan en el segundo y tercer trimestre de gestación. En los adultos mayores de 65 años también está indicada, o pacientes con enfermedades crónicas, y el personal de salud. Efectos adversos pues son más reacciones locales. Algunos pacientes pueden presentar artralgias, mialgias, dolor muscular, síntomas gastrointestinales, cefalea, fiebre, irritabilidad. Y pues en enfermedades que son agudas, moderadas o graves, o síndrome de Guillain-Barré, pues se contraindica su administración. Ya el año colocamos la primera dosis de la triple viral, la primera dosis de la varicela, el refuerzo de la neumococo y la dosis única de la hepatitis A. Entonces, la varicela es una vacuna viva atenuada. La dosis es de 0.5 mililitros y esta es por vía subcutánea. Entonces, según el esquema, pues lo que ya les dije ahorita, y los efectos son más locales y fiebre. Si hace reacciones graves de alergia, se contraindica en pacientes inmunosuprimidos porque son vivas atenuadas. La hepatitis A es muerte inactiva. La dosis y la vía de 0.5 es intramuscular. Es una dosis única a los 12 meses, pero en pacientes que tengan viajes a zonas endémicas también está indicada la administración de la misma. Los efectos son locales, puede presentar el paciente malestar general, puede presentar cefalea, náuseas, vómitos e incluso mareo. Se contraindican las alergias graves a dosis previas de esta vacuna en pacientes menores de 12 meses, en gestantes y en enfermedades agudas, moderadas o graves. A los 18 meses colocamos el primer refuerzo de la pentavalente, que fue el cambio que se hizo en el esquema, la polio, el primer refuerzo, la fiebre amarilla, que sería la dosis única, y el refuerzo de la triple viral. Entonces,
La fiebre amarilla, esta es una vacuna viva atenuada, la dosis es 0.5, su vía de administración es subcutánea o intramuscular, y pues aparte de administrárseles a los pacientes de 18 meses como dosis única, también a aquellos pacientes que sean viajeros que vayan a zonas endémicas. Efectos adversos pueden ser reacciones locales, febrículas, mialgias, hipersensibilidad grave, enfermedades que estén asociadas con la colocación de esta vacuna. Va a tener sus contraindicaciones y sus precauciones. Debo tener precaución en aquellos pacientes de menor edad que no corresponda a la edad de pues, los de los 18 meses, mayores de 60 años, pacientes que estén asintomáticos con VIH, pero se contraindica en aquellos pacientes que estén en ese momento sintomáticos por el VIH. Menores de 6 meses está contraindicada. Cada alergia grave también se contraindica. O aquellos pacientes trasplantados que en el momento estén recibiendo tratamiento inmunosupresor también se contraindica. Tenemos la triple viral, pues la triple viral es una vacuna viva atenuada, subcutánea, se coloca, la dosis es de 0.5 mililitros, colocamos una dosis a los 12 meses y colocamos otra dosis a los 18 meses. El paciente puede presentar pues convulsión febril, sordera neurosensorial, meningitis o encefalitis y reacciones anafilácticas, así como también fiebres, artralgias, síntomas generales. Si hay hipersensibilidad marcada al huevo, debo tener precaución, más no es que esté contraindicada. Si el paciente está inmunosuprimido o está embarazado, pues ahí sí está bien contraindicada porque es una vacuna viva atenuada. Y pues ya a los 5 años colocamos el refuerzo de la DPT, el segundo refuerzo de la polio y colocamos el refuerzo de la varicela. Y pues el papiloma humano, ya dijimos que se coloca en las edades de 9 y 17 y que ya no solamente es en las niñas, sino también en los niños. Entonces recordemos que el PPH es una infección de transmisión sexual y pues que los tipos más relevantes son las 6, 11, 16 y 18. Esta es una vacuna recombinante, se coloca por vía intramuscular, es una dosis única, pues el esquema actual dice que es dosis única y que puede ser colocado en ambos sexos y pues dar efectos o reacciones locales, fiebre, anafilaxia, cefalea, náuseas o síncope. Entonces está contraindicado hay que tener precauciones también en hipersensibilidad, embarazo, reacciones alérgicas, enfermedades agudas, moderadas o graves. Y por último, pues tenemos el COVID-19, que como les dije al momento de empezar a hablar del esquema de vacunación, pues nos dice de que ya puede ser administrado a partir de los 6 meses de edad y de acuerdo a la edad es la dosis de la administración. Si es de 6 meses a 5 años, pues administramos 0.25 mililitros. Si son mayores de 6 años, 0.5 mililitros intramuscular. El intervalo entre la colocación de una dosis a otra, pues son 28 días, son 2 dosis que debe recibir el paciente. Si son mayores de 12 años, pues ya reciben dosis adicionales, pero esa dosis adicional se debe colocar 6 meses posteriores. El paciente puede presentar hipersensibilidad al principio activo de esta vacuna, puede presentar reacciones locales, fatiga, cefalea, mialgias y artralgias. Contraindicado de aquellos pacientes que presenten miocarditis o pericarditis, trombocitopenia, trastorno de la coagulación, pacientes inmunocomprometidos. Digamos que en esta tabla podemos observar las diferentes vacunas que contamos, que es la Pfizer, el Sinovac, la Moderna, y pues que de acuerdo a la edad es la que se administra. Si son de 6 meses a 2 años, se administra la Moderna. Si es de 3 a 5 años, se puede administrar tanto la Moderna como la Sinovac. Al igual pues que las edades mayores a 6 años. Y pues ya esto sería todo. Recordarles de que también está nuevo, que apenas está en lanzamiento, que es la Qdenga, que es una vacuna que nos protege contra el dengue y que se administra a partir de los 4 años de edad. Y eso es todo lo que quería compartir con ustedes. Espero que haya sido de gran provecho. Y pues, disculpas por las veces que se interrumpió la charla por el internet. No sé si alguno tenga algo que aportar a la charla. No, Doc, muchísimas gracias. Con mucho Muy gusto. completa, profe.
Ay, yo sé que es algo extensa, pero bueno, digamos que sí hay punticos claves que ustedes deben tener en cuenta. Importante que se aprendan ese esquema de vacunación, importante que tengan en cuenta las actualizaciones del esquema. Eh, Se dan cuenta de que de pronto hay algunos efectos adversos que son más relevantes en unas que en otras, que en algunos son más gastrointestinales, que en otras son más neurológicas. O sea, esos datos siempre deben tenerlos en cuenta. Y pues nada, gracias también a ustedes por escuchar. Espero que pasen un buen fin de semana. Gracias, profe, igual. Chao.
la clase. Ey, no terminaste nada.